Aquí desde mi casa reflexionando un poco sobre hipertensión arterial. Lamentablemente, la hipertensión arterial hoy en día se ha enfocado, sobre todo en los servicios de atención primaria, como un fenómeno únicamente hidráulico, en donde tal vez el único objetivo que persigue quien maneja la hipertensión arterial es reducir las cifras de presión arterial, olvidándose de muchas otras variables que inciden en el incremento de la presión arterial del paciente y que deben tenerse en cuenta para el adecuado manejo de la hipertensión arterial. Vemos cómo la formulación de losartán, amlodipino e hidroclorotiazida o nifedipino se ha vuelto una regla de rutina y de rigor para todo paciente que llega hipertenso. No se tienen en cuenta sus variables sociodemográficas ni las condiciones físicas y de salud del mismo paciente. Muchas veces se le formulan estos antihipertensivos sin saber si tienen o no contraindicación para ellos o no. El caso de las tiazidas, que son indudablemente antihipertensivos que en algún momento fueron de primera línea, se sigue abusando de ellos inclusive en pacientes con condiciones metabólicas desfavorables como los pacientes que tienen hiperuricemia severa o los pacientes que tienen trastornos de los lípidos y de los carbohidratos. El losartán se ha vuelto el ARA2 de rutina para utilizarlo en todo tipo de paciente hipertenso, cuando sabemos definitivamente que no a todos los pacientes hipertensos les puede servir los ARA2 o el losartán. Olvidamos que existen en el armamentario terapéutico otros medicamentos valiosos para el manejo de la hipertensión arterial, sobre todo en ancianos o en aquellos pacientes en los cuales, por ejemplo, existe disfunción diastólica severa, como son los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. También se ha vuelto de rutina formular a todo tipo de pacientes betabloqueadores, inclusive en pacientes que tienen contraindicación absolutas para ellos, como por ejemplo los pacientes con EPOC descompensado, pacientes asmáticos o pacientes que tienen enfermedad vascular periférica. En este momento de reflexión y en este pequeño video, quiero invitar a toda la comunidad médica que maneja hipertensión arterial que cuando enfrenten a un paciente hipertenso hagan un examen riguroso de todas sus condiciones comórbidas y escojan el mejor antihipertensivo para el manejo de su patología. No piensen simplemente que la presión arterial es solamente la presión hidrostática de un fluido dentro de un tubo, como sucedería en las condiciones en las cuales los tubos son rígidos y los fluidos son constantes, y para disminuir la presión arterial bastaría simplemente con aumentar el tamaño de los tubos o disminuir el contenido de líquido. Pensemos que la hipertensión arterial es una patología que tiene muchas consideraciones para tener en cuenta y que son muchas las variables que implican el incremento de la presión arterial. No es lo mismo manejar un paciente hipertenso con una falla cardíaca severa, con disfunción sistólica severa, que un paciente con el mismo grado de hipertensión arterial que tiene una disfunción diastólica severa y una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo. No es lo mismo manejar un paciente hipertenso con falla renal avanzada que un paciente hipertenso sin falla renal. No es lo mismo manejar un paciente hipertenso anciano que un paciente hipertenso joven. No olvidemos el estudio apropiado del paciente hipertenso y lo manejemos como un ser humano integral.